Bueno, vamos a comenzar la clase 3 ahora sí. Bueno, tenemos 18 estudiantes, así que puede ser que hayan estudiantes del lunes que vinieron al jueves. Bienvenidos a todos. Vamos a arrancar como es costumbre viendo la agenda de la clase de hoy. Me voy cebando un mate. Eh, y ya luego de eso arrancaremos. Bueno, la agenda de hoy, como hoy tienen 4 horas de clase, o sea, tendremos 2 conmigo presenciales, remotas. Siempre estas horas la utilizamos muchísimo para que ustedes puedan hacer ejercicios y mucha práctica, ¿sí? Vamos a tratar que siempre el formato de los jueves y lunes, más que ser expositor de temas, sea un gran espacio de trabajo para ustedes, sobre todo. ¿Sí? Ese es el objetivo. ¿Me están escuchando bien? ¿Cómo vienen del otro lado? Perfecto, se escucha Sí, bien. siempre está Buenísimo. bien. Buenísimo, entonces continuamos. Bueno, la agenda de hoy entonces. Veremos de vuelta el principio Divide and Conquer, divide y vencerás, que como habíamos dicho era un principio que se aplica muchísimo desde diseño de algoritmos, o sea, se aplica mucho tanto en bajo nivel como en alto nivel. Alto nivel cuando alguien piensa arquitecturas, módulos, y en bajo nivel cuando queremos hablar de la papota, del diseño de código, de las líneas de código, y en particular lo vamos a ver acá aplicado a funciones, ¿sí? Que seguramente este tema lo habrán visto con otro nombre o lo habrán planteado de otra forma. Hoy pondremos mucho énfasis en lo que se conoce como diseño descendente o top-down, ¿sí? También se conoce como descomposición funcional, que básicamente es, dado un problema, bueno, descomponerlo en funciones por distintos motivos, ¿no? O sea, por motivos de mantenibilidad, motivos de estrategia para resolver el problema, analizaremos eso. A todo ese combo loco, sobre todo en la materia, le decimos mucho top-down, que significa de arriba hacia abajo. Es como pensar un problema en alto nivel, pensarlo desde alto nivel, trabajarlo en alto nivel y después empezar a escribir el código de cada función. Eso sería como en criollo dicho que es top-down. Eso lo van a trabajar hoy. Eh, lo segundo que vamos a ver es Clean Code aplicado a funciones. Esto es diseño de código, buenas prácticas de programación para la implementación de funciones. O sea, lo que vamos a esperar hoy con los ejercicios que van a estar planteados para el día de la fecha es que las implementaciones que hagamos, sean implementaciones de las cuales además de que funcionen, obviamente, que sean correctas, eso es lo que menos vamos a esperar. Lo que esperamos es que sean funciones que se sientan orgullosos de hacerlas. Eso es un buen resumen de lo que podríamos decir que es sentirse como un programador profesional, sentirse orgulloso de las implementaciones. Entonces veremos algunos principios bueno, que permiten poner esa vara de decir, che, estoy orgulloso de esta implementación. ¿Sí? Veremos algunos de esos principios. En realidad veremos los más importantes, así que es bastante importante. Tocaremos algunas preguntas de la guía cero, porque bueno, saben que quedaron varias, pero como dijimos en la clase anterior, hay muchas preguntas ahí que se van a ir viendo a lo largo del curso. Lo que nos interesa es siempre agarrar las preguntas más importantes. ¿Sí? Las repasaremos y si queda tiempo para final de la clase, presentaremos la guía 1, que por suerte hay un video que lo voy a colgar para que lo vean. Colgaré la guía 1 y a lo mejor diré qué ejercicios vamos a trabajar el sábado que viene para que ya los tengan planteados. Si nos queda tiempo para hablar de eso, si no lo terminaré escribiendo por Slack de acá antes del sábado. ¿Sí? Esa es la super agenda de hoy. Bien. Así que bueno, no sé si ya fueron al canal de Slack, pero bueno, en Slack ya están los 2 ejercicios que vamos a trabajar. Nos voy a... ¿Dónde están? Vamos a ser redundantes y repetir dónde encontrar las cosas, así eh,
todo el material clase a clase así en vivo que vamos tocando está siempre en el canal Consultas, Consignas por clase. ¿Sí? Acá tenemos la clase 3. Eh, la consigna de trabajo hoy va a ser trabajar estas dos funciones, implementar estas dos funciones. Son dos funciones complicadas, ¿sí? No piensen de que, o sea, no se tienen que sentir para nada mal si no pegan una, ¿sí? O sea, sí, son bastante complicadas. De hecho, la segunda función, que es la función reemplazar, es una función que solemos tomar en la evaluación de consolidación, obviamente con un poquito más de complejidad, con punteros y algún tipo de dato loco. Pero bueno, tiene un nivel de complejidad de ese tipo. Eh, Están tomadas porque son buenos ejemplos para ver los temas que tenemos en la agenda, ¿sí? Así que simplemente la consigna de trabajo ahora es que ustedes implementen estas dos funciones, las planteen. Ahora lo que vamos a hacer juntos por ahí es hacer un código cliente que utilice las funciones para, para aclarar algunas dudas de qué es lo que hay que implementar, qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Y vamos a dar un bloque de tiempo de una hora y media quizás, para que ustedes trabajen sobre las dos funciones. La primera función, que es contiene subtexto, es una función que, bueno, que creo que está en la guía cero, que era consigna para el sábado pasado. Los que no hicieron, lo que no lo hicieron, lo hacen ahora. Los que lo hicieron y ya lo tienen, no lo hacen y pasan a la otra, reemplazar, que es más complicada, ¿sí? Pero bueno, esa sería la consigna de trabajo del día, ¿sí? Después, cuando hagamos la puesta en común, ahí vamos a ir trayendo los temas, ¿sí? Divide y vencerás, pero básicamente lo que a ustedes les va a pasar es que vamos a llevarlo al código y vamos a plantear los ejercicios, así quedan bien planteados y ya les doy el control de mando a ustedes de la clase para que simplemente se pongan a trabajar en los ejercicios. Bueno, ahí tomé mate, si escuchan un ruido raro, es un mate, no es un bicho. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos dos funciones, que bueno, estas dos funciones tienen sus pre y post condiciones, eso es algo que bueno, no van a tener que escribirlo para este caso. Bueno, y se tratan de dos funciones que tienen que implementar, no está el código cliente que utiliza las funciones, eso lo podemos hacer ahora para tener un código cliente de ejemplo. Eh, pero lo que va a suceder a la hora de plantear estas funciones, cuando ustedes empiecen a trabajar estas funciones, va a suceder lo siguiente. Esto lo sé un poco por experiencia de cursada de cuatrimestres anteriores. Ustedes van a hacer algún ciclo acá, un for o un while, y van a querer resolver todo dentro de ese ciclo. ¿Sí? Es decir, que quizás lo van a entender bien al problema, lo que se pide, porque parece, o sea, lo que se pide es simple, no es una simpleza hacerlo, pero se entiende. Y lo que ustedes van a querer hacer es querer resolver todos los problemas que se les van viniendo a la cabeza al mismo tiempo. Ese es un mapa mental que uno tiene cuando arranca a programar. ¿Sí? O sea, sabe hacer un for, un while y la tiene clara y sabe poner algo que le dice banderas o centinelas o alguna porquería así. Y quiere resolver todos los problemas dentro de ese for, dentro de ese ciclo. Bueno, yo les aseguro que sobre todo la función reemplazar tiene una complicación tan grande que esa receta que ustedes van a utilizar o que tendrían la intención de utilizar, eh, se les va a caer a pedazos. ¿Sí? Es como que no va a ser tan complicado lo que tienen que hacer que se van a perder utilizando esa receta. Y lo que van a tener que hacer es justamente aplicar otra estrategia, otra receta. Esa receta es la que llamamos como top-down, que es pensar el problema en alto nivel y resolverlo llamando a funciones. Y no implementar esas funciones. Y ya terminar la implementación de reemplazar, que compile, haciendo la interfaz de cada función,
y sin hacer la implementación de cada función. Y ustedes van a ver el código de reemplazar y van a decir, sí, esto así va a funcionar. Ahora me voy a implementar esos ciclos y esas cuestiones. ¿Sí? O sea, el enfoque top-down va a salir a la fuerza hoy, sobre todo con la función reemplazar. Bien. Así que bueno, les consulto ahora si la consigna inicial está bien planteada, se entiende. Y ahora vamos a... Abro también preguntas sobre las dos funciones. Si tienen alguna duda de qué es lo que se pide, si quieren que escribamos algún ejemplo en el main que tenga sentido, les doy ahí unos minutitos para que lo piensen y me hagan las preguntas. Porque a partir de ahora van a empezar a trabajar directamente en implementar las funciones y van a tener que hacer funciones auxiliares forzadamente por la complejidad del problema o no, por ahí no lo hacen y después se someterán a un bullying de código que haremos como es costumbre. Pero bueno, hay que aprender. Bueno, escucho si hay alguna pregunta sobre las funciones que tienen que hacer. Más consulta. Ujú, La función que habría que implementar son contiene subtexto y reemplazar. exactamente. Ujú. Fíjense que acá les puse un comentario. Fíjense que acá tienen la firma de la función, la interfaz, y acá está la implementación. Y en la implementación hay un comentario que dice to do implementar. Esto es una jerga muy de programación. To do es pendiente, es como algo para hacer. Entonces lo que está diciendo este comentario que es, está pendiente implementar esto. Implementar es borrar esto y que ustedes programen. Eso lo aclaro ahora porque sucedió cuatrimestres anteriores que cuando ponía así no se entendía qué significaba. Pero ahora ya aclarado eso, bien. Sí, esa sería la respuesta a tu pregunta. La segunda pregunta que les hago a todos es si entienden lo que hay que hacer en reemplazar y lo que hay que hacer en contiene subtexto. Yo no quiero que hagan nada en el main, ¿sí? Quiero que nomás trabajan en contiene subtexto y en reemplazar. Yo una consulta con el tema de reemplazar. Sí, Vemos que tenemos tres parámetros que ujú, recibe esta función. sí, Tenemos, bueno, los tres son chars, sí, arrays ujú, o, sí, vectores de ujú, chars, ¿no? ujú. Em, el, el que hay que modificar sería el segundo parámetro que se llama texto búsqueda o Bien, texto sería. vamos a ver. Ahí hay que leer la documentación. La postcondición dice, reemplaza todas las apariciones. Es decir, que reemplaza todas las apariciones de texto de búsqueda que se encuentran en texto. O sea, termina Ah, reemplazando texto. Las veces que se encuentra esto, te lo reemplaza por esta otra cadena. O sea, vamos a escribir un ejemplo para entenderlo. ¿Sí? Supongamos que yo tengo vamos a escribir un texto gigante. Vamos a utilizar una constante tope. Voy a escribir el código cliente. Tope. Le ponemos 100. Mezclé, ¿no? Mezclé notación. La escribo así. Ustedes lo pueden poner con define o como quieran. ¿Sí? Const, int, tope. Y viste, mezclé todo. Acá va igual. Les juro que sé programar en C++. ¿Sí? No trabajo en C++, pero... Bueno, entonces tenemos un texto y vamos a poner algún texto largo. No sé. Hola Juan. Hola Elvira. ¿Sí? Bien. Si quieren analizamos qué es lo que sucede acá, ¿no? Acá se declara una variable de texto que tiene un tamaño de 100. Después cuando veamos punteros vamos a ver bien en detalle qué sucede acá, pero básicamente tenemos un vector de 100 posiciones y se asignó en las primeras n posiciones todo este texto y se le agregó un barra cero, porque este inicializador hace eso. Entonces ahora tengo un vector que tiene 100 posiciones y que en la posición, suponete que acá es la 20, en la posición 20 hay un barra cero y hasta la 20 dice hola Juan, hola Elvira, ¿no?
Eso es lo que tenemos acá con esta sentencia. Bien, y ahora vamos a crear un subtexto, un texto de búsqueda. Vamos a reemplazar hola por chau, ¿les parece? Vamos a escribir hola con minúscula en los dos lados, así no hay problema. Texto de búsqueda. También le mandamos tope porque queremos. No importa que utilicemos menos, no nos importa eso ahora. Y vamos a decir que vamos a buscar hola. Y acá ponemos el texto de reemplazo. Ya que estamos, ponemos esto así. Chao. Bien, ahora lo que vamos a hacer es llamar a reemplazar. O sea, yo haría acá un cout de este texto. ¿Sí? Después llamo a reemplazar. Y llamo con el texto de acá. Texto de búsqueda. Y reemplazo. Y cuando muestre texto va a decir en lugar de hola, va a decir chau Juan, chau Elvira. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice la postcondición de la función. Bien. Acá está planteado el problema a reemplazar, de la función esta a reemplazar. ¿Se entiende este planteo? Vamos a poner acá. Debería mostrar chau Juan, chau Elvira. Bien. Y acá no debería mostrar, sino muestra hola Juan, hola Elvira. Le hago una consulta, profe. Sí. Con respecto a los topes de estos chars, Sí. usted define que, por ejemplo, texto búsqueda tiene el mismo tope que texto, ¿no? Y que reemplazo igual. Sí. Este, y Ah, si no por hace ende falta. O sea, la precondición no es precondición eso, que las dos cadenas tengan el mismo tamaño. ¿Sí? O sea que podríamos, en vez de poner chaucito, podríamos poner acá también incluso. ¿Sí? Y acá debería mostrar chaucito Juan, chaucito Elvira. Así queda más potente el ejemplo. Es decir que el texto de reemplazo podría ser más grande o más chico que el texto de búsqueda. ¿Sí? Entonces, la precondición lo que te dice dos cosas. Te dice que estos dos vectores de chars son cadena de caracteres. Es decir que acá tiene que haber un barra cero, acá también, acá también. Es decir que son instancias válidas de cadena de caracteres. Y además te dice que la dimensión de texto es suficiente para realizar los reemplazos, porque te va a quedar una cadena más grande. Y eso lo cumple. ¿Se entiende? Es como que acá vemos el concepto de precondición. Es decir, que el código cliente es el que se encarga de cumplir la precondición. ¿Cómo la cumple? Y porque define un tope grosso. Si quieren lo hacemos crecer más, pero con esto ya alcanza para este código. claro, ¿Bien? no tenemos que validar nosotros eso entonces, significa. Porque claro, cuando algo es precondición, significa que en la implementación no se valida nada de esto. Es decir que el código cliente es el que se encargó de validar, más que validarlo, de cumplirlo directamente. O sea, recordá que la precondición te dice, mira, si vos me llamás pero no cumplís esto, yo hago fruta, no voy a cumplir la postcondición. Por eso se llama precondición. ¿Bien? Y así nos manejamos siempre en la materia. Más que en la materia, así son las funciones. Todas las funciones y todas las... siempre hay una precondición y una postcondición implícita. ¿Sí? Son como acuerdos. Es como, mirá, esto no es mi responsabilidad. El que me llama tiene esta responsabilidad. Eso es lo que te dice esta función. Y más vale que la cumpla, porque si no la cumple, yo no cumplo la postcondición.
Es el concepto de precondición y postcondición. Bien. Gracias, profe. Perfecto. Buenísimo las preguntas. O sea, recuerdan que estas clases siempre son justamente para ese feedback. Estamos todo el tiempo volviendo a ver los temas que charlamos en la clase anterior y que vamos viendo. Que aparte son muy importantes, ¿sí? Bueno, entonces con este ejemplo ya tenemos el código cliente para la función reemplazar. Voy a poner acá prueba reemplazar una función. Estoy haciendo descomposición funcional. Bien, acá tenemos la prueba de la función reemplazar, que vamos a seguir con nuestra nomenclatura y vamos a poner las implementaciones abajo y las firmas arriba. Bien. Bien, la función contiene subtexto. ¿Se entiende lo que hay que hacer o hacemos un ejemplo? Esto es, todo el mundo entiende lo que hay que hacer. Si alguno no entiende, hacemos un ejemplo. Si otros ya lo hicieron, ya pueden pasar directamente a implementar reemplazar, ¿sí? Hacemos un ejemplo, ¿sí? Ningún problema. Contiene subtexto, devuelve true o false, ¿sí? A ver, están tocando el timbre. Denme un minuto. Sigo con la grabación, ahí va. Bueno, vamos con la función contiene subtexto. Bien, contiene subtexto, recibe dos parámetros. Texto, que los dos son cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, a ver, podríamos hacer un ejemplo interesante acá, haciendo pruebas unitarias. Vamos a hacer unas pruebas unitarias sobre así. A ver, vamos a ejecutar una serie de ejecutar pruebas. Ejecutar pruebas. Porque más o menos este sería el caso, ¿no? A ver, para tener varios ejemplos. Yo podría tener un texto. Vamos a poner casamiento, ¿sí? Yo ya me casé, así que... Bueno, ya... Yo me casé más, ya me casé. Bajada de línea. Bueno, subtexto. Y vamos a buscar... Vamos a hacer varios subtextos. Vamos a buscar, por ejemplo, cal. Subtexto 2, vamos a buscar cas. Vamos a hacer varios casos para que se entienda. Y vamos a aprender de paso algo para la vida, porque había una pregunta de la guía que era ¿qué es una prueba unitaria? Así que estaría bueno ver qué es una prueba unitaria y convertir esto en alguna prueba unitaria. ¿Cómo dijo, profe? Que había una pregunta en la guía 0 que decía ¿qué es una prueba unitaria? Así que vamos a pasar esto a pruebas unitarias, así de paso vemos que es una prueba unitaria. Entonces, y acá voy a poner vamos a hacer varias. Bueno, y yo quisiera preguntar si cada una de estas pertenece o no. O sea, yo quisiera llamar a contiene subtexto. Primero con el texto de acá. Y preguntar si contiene el subtexto 1. Bien, ¿qué debería devolver
acá la función contiene subtexto. Debería volver true o false, para los que lo entendieron al planteo. False, exactamente, porque la palabra cal no se, perdón, sí, la palabra cal no se encuentra en el texto. Bien. Para el caso de subtexto 2 debería devolver true. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hacer una función útil para hacer pruebas unitarias de esto. Y vamos a pasar todo esto a pruebas unitarias. Y vamos a mencionar que es una prueba unitaria. Pruebas unitarias es un tema que lo mencionamos mucho durante la cursada. Lo definimos, no lo evaluamos, yo no lo pido mucho, pero lo utilizamos mucho sobre todo en la evaluación de consolidación. ¿Sí? Así que bueno, vamos a empezar a definir una prueba unitaria, pero el principio es el siguiente. Supónganse que ustedes programan esta función, ¿sí? Y encuentran bugs y empiezan a solucionar los bugs. Y esto es una situación muy cotidiana, ¿no? Si ustedes analizan el tiempo que tardan en escribir una función y el tiempo que tardan en probar si funciona la función y corregir los bugs, encontrarán que pasan más tiempo probando que algo funcione que el tiempo concreto que ustedes utilizaron para escribir esa línea de código, sin contar lo que fue el análisis y pensarlo, ¿sí? Buscar bugs cuando ustedes buscan bugs, empiezan a probar la función, hacen muchos códigos clientes o hacen algún mecanismo para buscar bugs, eso se llama depurar el programa, debug, hacer un debugging de eso. O sea que depurar un programa es algo que lleva mucho tiempo. La idea de escribir pruebas unitarias es la idea de escribir un depurador automático. ¿Sí? Es decir, lo que vamos a pasar esto a un formato útil que me permita que yo después lo pueda correr y me pueda decir, che, tenés un bug, no tenés un bug, tenés un bug, no tenés un bug. Eso sería como un depurador automático. ¿Sí? Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a hacer una función auxiliar acá que se llama verificar resultado, ¿no? Y esta función va a recibir dos cosas. A ver, resultado obtenido bool resultado esperado. Y vamos a poner acá una cadena de caracteres que es nombre de la prueba unitaria. ¿Sí? Ahora se va a descifrar esto, que es lo que está pasando acá. ¿Sí? Y bueno, entonces, si yo quisiera verificar automáticamente esto, yo esperaría lo siguiente, que esta prueba se fija que algo no está al comienzo. Entonces yo podría llamar esa función. Esta prueba le sería cal, no sé, la prueba cal le ponemos. Prueba cal en casamiento. El nombre de la prueba. ¿Sí? Y acá tenemos, le paso, el resultado obtenido es esto que es lo que me devuelve la función. Y el resultado esperado es lo que ustedes me dijeron, false. ¿Sí? Prueba cal en casamiento. Esto es lo que hace esta prueba, verificar resultado. Vamos a ver acá. Ustedes tranquilos, parece que estoy haciendo fruta, pero esto va a tener un color. Cas. Prueba cas en casamiento y acá el resultado esperado es true. Ustedes lo que me decían.
¿Sí? Y le voy a poner subtexto 2 y 3. Claro, bien, muy bien, gracias. Bien, en el caso de 3 estamos probando 2. Prueba 2 en casamiento. El resultado esperado acá es false. Bien, y así lo haríamos con todos, ¿no? Hagámoslo bien. Así queda el concepto de prueba unitaria. 3, 4. Estoy lento, chicos, perdonen, ¿no? Chicos y chicas. Chiques. ¿Qué? Chiques. Perdonen, chiques. Chiques. Ahí va. Y ayúdenme ahora con lo que hay que cambiar con el 6, ¿no? Vamos paso a paso. Bien, a ver, acá estamos probando el subtexto 4, que el subtexto 4 es mi. Prueba mi en casamiento. Acá esperamos que vuelva true. Acá prueba 2 en casamiento. Acá esperamos que devuelva false. Perdón, subtexto 5 es casamiento. Entonces acá estamos buscando prueba casamiento en casamiento. Acá esperamos que devuelva true. Y acá tenemos prueba casamientos en casamiento. Y acá esperamos que devuelva false. Bien. Bien, entonces, esto que tenemos acá, ahora lo vamos a extraer. Extraer una función. Vamos a llamar esta función ejecutar pruebas unitarias para la función, ¿cómo se llama esta función? Contiene. ¿Sí? Bien, vamos acá, vamos a... Todo este código lo voy a subir, obvio, y ustedes van a poder trabajar con las funciones durante toda la clase de hoy tranquilamente y encima van a tener pruebas unitarias, que ahora van a ver qué significa tener pruebas unitarias. Ejecutar pruebas unitarias, función contiene subtexto. Ahora implementemos esta función. Verificar resultado. Bien, y verificar resultado sería lo siguiente. Si, sería si el resultado obtenido es igual al resultado esperado, significa que la prueba que tiene el nombre que me están dando acá está ok, o sea, salió bien la prueba. O sea, no tenés un bug para este caso. Bien. Caso contrario, error o bug, le ponemos bug. Tenés un bug en esta prueba, ¿sí? A ver, ¿qué carajo es esto, no?
Supongamos que acá tengo mi función, contiene subtexto y siempre devuelve false ahora. Entonces voy a ejecutar esa prueba unitaria. Voy a ejecutar esto. Vamos a darle play. Ejercicios clase 3. Y bien, a ver, para cal y casamiento, ok, me está dando bien. Para este caso me está dando back. Para este caso, ok. Y esto es un depurador automático. ¿Sí? En el sentido de que cuando todo esto está ok, su ejercicio está bien. Cuando algo no está ok, su ejercicio está mal. Bien. Es decir que una prueba unitaria es código que prueba sus implementaciones. Bien. Pero es algo más fuerte que eso, que todavía no está bien explicitado acá, que es que acá hay una prueba, acá hay otra prueba, cada una de estas debería ser una función aparte. Porque cada prueba debería ser unitaria, debería ser independiente de todo lo que está acá. ¿Sí? Entonces habría que hacer, este código tendría que llamar a una función donde está esto, otra función donde está esto y otra función donde está esto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Y que tengo un código cliente que es más valioso, que es muy valioso, porque es un código que me depura automáticamente mi función. ¿Sí? Bien. Sobre escritura de pruebas unitarias, vamos a ir viendo más a lo largo de la cursada. Eso era una pregunta y acá tuvimos una primera aproximación, ¿sí? O sea, en realidad tuvimos la definición. Una prueba unitaria es una función que prueba una funcionalidad específica de mi código. Esto es una prueba unitaria, esto que está acá. Bien. Ahora, esa prueba unitaria, para que sea unitaria, tiene que haber una función por cada prueba. Esto debería tener una función aparte. Y además vamos a ver características de que cada prueba unitaria tiene 3 párrafos. Veamos lo que yo necesito para probar acá. Lo que necesito para probar acá son estas dos variables. Las voy a poner acá separaditas, ¿sí? Estas dos variables. Llamar a la función que quiero probar. ¿Sí? Y después hacer la verificación. Esto que está acá, esto es una prueba unitaria, este bloque. Esto debería estar en una función aparte. Y debería ser eso por cada una de estas que está acá. ¿Por qué? Porque una prueba unitaria tiene 3 partes. Una parte que inicializa el contexto de la prueba. Fíjese que mi objetivo es probar este caso solo. Porque por eso se llama unitaria, prueba un solo caso. Bien, este caso consiste en, al comienzo, que contenga un par de letras y después no. O sea, una no. Ese sería como el caso, si se quiere. Bien, tengo que inicializar el contexto de la prueba. Esto es inicializar el contexto de la prueba. El segundo párrafo de la prueba, de toda prueba unitaria, es llamar a la función que se quiere probar con justamente el contexto creado. Bien, ya está. Y el tercer paso es el oráculo, es decir, el que conoce lo que tiene que pasar. Debes conocer lo que tiene que pasar y hacer que se muestre si falló o pasó. Y igual a prueba unitaria. Esto es una prueba unitaria. Ahora sí es una prueba unitaria. Deberíamos hacer esto por cada uno de estos que está acá. Es decir, esto lo deberíamos llevar a una función. El nombre de la función tendría que decir prueba al comienzo cuando coinciden las primeras 2 letras, pero la tercera no. Es decir, el nombre tendría que ser muy específico de la prueba. Bien. Y voilà con las pruebas unitarias. Más adelante reflexionaremos un poco más de las pruebas, ¿sí? Bien. Ahora, lo que me interesaría nomás de ustedes es lo siguiente, para dejarlo ya y que trabajen libremente con los ejercicios. ¿Se entendió lo que se pide en las dos funciones?
Eso es lo primero. Yo creo que sí. Bien, perfecto. Entonces estamos bien. La segunda pregunta es, el código cliente que tienen acá, tenemos un código que prueba la función reemplazar y otro código que ejecuta pruebas unitarias sobre la función contiene subtexto. Se entiende lo que hace y se entiende que ustedes no tienen que hacer otra cosa que no sea trabajar en los to-do de acá, ¿no? Esa es la segunda pregunta. Bien. Bien, entonces como ya está eso cumplido, simplemente ahora pongo esto en Slack y damos una ventana de tiempo de 1 hora para que ustedes trabajen libremente. Si necesitan más tiempo lo van pidiendo. Estaría bueno igual que en 1 hora hagamos un cierre de estas dos funciones. Si no, lo terminaremos haciendo el sábado. No sería ningún problema eso. Porque los temas son importantes, ¿sí? Los que tenemos que conversar. Pero necesito que ustedes trabajen mucho sobre estos dos ejercicios. Como dije anteriormente, reemplazar sobre todo no es sencillo, ¿sí? Ustedes para implementar acá van a tener que llamar a otras funciones, ustedes van a tener que crear otras funciones, ¿sí? Porque si lo quieren hacer todo con una sola función, van a morir, se van a dar cuenta igual de eso. Así que bueno, lo voy subiendo a esto a Slack, así tienen este código. Consignas consultas por clase. Lo pego acá. A ver. ¿Está como código? Sí, está como código. Bueno, se subió medio medio. Ah, lo hizo con la primera línea. Bueno, modifico. Bueno, ya lo tienen, ¿sí? Yo ahora lo pongo más presentable. Y bueno, ¿en qué horas son? Son las 5:50. 6:50 nos vemos de vuelta, ¿sí? Esa sería la consigna de trabajo. Bueno, lo dejo así. Bueno, paro la grabación, así después queda el video. Bueno, al final de la clase se va a tratar de subir el video hoy mismo, si no mañana va a estar disponible. Vamos retomando, ya están todos de vuelta. Veo que están los 20. Están todos. Ahí se empiezan a asomar, sí, sí. Bueno, vamos a arrancar haciendo una puesta en común. Vamos a ver hasta dónde llegamos con la consigna del día. Así que les consulto, ¿pudieron implementar alguna de las dos funciones? ¿Contiene subtexto? ¿Tienen algo de esa función? ¿Algo para compartir que podamos usar como puntapié inicial? Si lo tienen, sería muy útil que lo peguen en el chat de Jitsi. Vamos a arrancar, a ver, compartan sus implementaciones de contiene subtexto. Por acá por el chat de Jitsi, así tírenlo. Por supuesto también, bueno, sí, compártanlo por acá primero. Ah, no sé si lo tienen porque vi que las respuestas eran sí, de que retomamos. Ahí llegó algo, a ver. De Gastón. Bueno, vamos con esto. Cristian también.
Bueno, vamos a compartir un código de uno de los compañeros y lo vamos a tratar de utilizar como material inicial. ¿Sí? Bueno, voy a correr lo de Jitsi. Ok, acá hay una función auxiliar, parece. Bueno, denme un segundito que me acomodo acá. Voy a poner esto en una pantalla y lo otro en la otra. Bien. Bueno, tenemos acá la función contiene subtexto. Qué miedo. Bueno, vamos a arrancar, vamos. Vamos a ver qué tenemos acá. Eh, bien, tenemos que procesar dos cadenas de caracteres, ¿sí? Sí, tenemos que procesar dos vectores. Había también en la guía hacer una pregunta que decía qué es procesamiento en paralelo y qué es procesamiento no en paralelo de vectores. No sé si alguno llegó a leerla esa pregunta. ¿Qué pasó? La vamos a dilucidar. Pero bueno, veamos la estrategia del compañero. Upa. El compañero crea un vector auxiliar. Bien. Tiene una estructura de datos auxiliar. No hay ningún problema con eso. Y se dispone, el ciclo principal se dispone a avanzar, avanzar el procesamiento sobre la cadena texto. Vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, a ver. Y hace lo siguiente. Me da miedo, me da mucho miedo acá, ¿eh? Acá estoy viendo lo siguiente, que es esto. Fíjense, acá compara el subtexto y el texto, compara si son iguales en la posición que arranca acá. Si son iguales, el primer carácter, acá está chequeando el primer carácter, empieza a copiar en el vector auxiliar, el subtexto. Bueno, puede ser que funcione, está como un poco rebuscado esto. Vamos a traer la función son iguales y vamos a ver si pasa las pruebas unitarias, ¿sí? Pero acá hay algo que me hace un poco de ruido. Lo que me está haciendo un poco de ruido es esta comparación que está haciendo acá. ¿Sí? Está comparando con el mismo índice los dos vectores. ¿Sí? Eso me hace ruido. ¿Sí? Ahora después vamos a ver por qué. Pero es lo que me hace ruido que me podría dar el indicio de que hay un bug ahí. Profe, Sí, ahí pero usé dos índices distintos. dos índices distintos. Ah, bien, yo estaba mirando el mismo. Bien, menos mal, entonces no me hace ruido. Me había confundido, clase. Había pensado que teníamos la misma variable acá y acá. Y no, No, justamente usé no. uno por cada vector, que de hecho eso también me hacía ruido a mí, digo, capaz usar muchos índices está mal, o sea, o es una mala práctica. Por ahí Bien. funciona, pero es una mala práctica, esa es la duda que tenía. Muy buena. Parece como si esta clase estuviera pactada entre el estudiante y yo, porque eso es una pregunta de la guía. O sea, vamos a poner en claro que no. Y vamos a retomar una pregunta de la guía, que es este. A ver, ¿dónde tengo la guía? Bien, la pregunta era sobre procesamiento de vectores. Esto, fíjense la pregunta 20. La pregunta 20, este es un tema así como clásico de libros,
programación, ¿no? ¿Qué significa recorrer dos vectores en paralelo? Escribo un ejemplo de código, ¿sí? De esto, y bueno, debe haber un contraejemplo de cuando no los recorres en paralelo. Acá, la 20 y la 21 van de la mano con la pregunta del estudiante, que era, che, tengo dos índices distintos para recorrer los vectores. Tiene que ver con procesamiento de vectores paralelos y no paralelos, ¿sí? Yo proceso un vector de forma, se dice, en programación se dice, cuando procesás un vector de forma paralela, es cuando utilizás el mismo índice y haces algo. En este caso compara y después hace cosas. Eso se conoce como, bueno, o sea, estás haciendo un procesamiento secuencial de un vector y a la vez estás procesando otro vector, estás haciendo una operación con otro, y para procesar los dos vectores utilizas el mismo índice. O sea, si utilizas el mismo índice significa que acá es 0 y acá es 0 y acá es 1, o sea, porque es el mismo índice, que no es lo que hace el compañero acá. Entonces, cuando alguien procesa dos vectores y utiliza el mismo índice, se conoce como procesamiento en paralelo. Ustedes lo habrán hecho por ahí cuando, no sé, hacían una copia de un vector a otro vector y querían copiarlos en las mismas posiciones, utilizan el mismo índice. Bien. Cuando yo tengo un índice para un vector y otro índice para otro vector, porque el algoritmo lo requiere, y en este caso lo requiere, ¿no? Porque la estrategia acá es ir recorriendo el texto hasta el final con un índice y cada vez me paro y me fijo si desde ahí en adelante, desde esta posición, ¿sí?, está contenido en el subtexto. Y la posición del subtexto siempre debería reiniciarse y no la veo que la reinicia el compañero. O sea, la posición del subtexto siempre debería reiniciarse a 0. Después, no veo el mecanismo. Ahora vamos a ver si funciona esto, porque por ahí funciona todo y si funciona todo, debería pasar las pruebas unitarias. Y si no funciona, vamos a compilar acá. Bien, esto que tenemos acá son warnings. Después lo vamos a aclarar de qué es lo que da, pero son advertencias, no son errores de compilación. Son sugerencias que da. Y no, alto bug, ¿no? O sea, como que no funciona esto. ¿Sí? Y justamente el bug está porque el objetivo acá sería hacer... Yo avanzo siempre este índice, posición de texto siempre lo debería avanzar. Y el posición de subtexto lo debería reiniciar siempre. Siempre debería arrancar en 0 y a partir de ahí me debería fijar si está contenido o no. ¿Sí? Entonces, como la estrategia no está bien llevada a cabo, la del procesamiento de vectores de manera no paralela acá. ¿Sí? Hay un bug acá. O sea, te diste cuenta que tenés un bug, ¿no? O sea, no funciona tu programa. No terminé de entender por qué hay que reiniciar a 0 el subíndice de subtexto, la posición de subtexto. Bien, porque todo lo que está acá, tu objetivo es este, ¿no? O sea, vas a procesar el texto hasta el final. Es decir, que siempre al final de cuentas vas a terminar incrementando la posición del texto. Sí. ¿Sí? Bien. Y tu objetivo es fijarte si no sé, si está contenida desde, o sea, si en el texto, desde la posición texto que está acá, está contenido el subtexto. ¿Sí? O sea, tu objetivo va a ser este en alto nivel. O sea, lo que vos tenías ahí
y el bug que tenías ahí era porque tu intención es esto. Fijarte si en texto, a partir de esta posición, está este subtexto. ¿Sí? Es decir, que cuando la posición del texto es 0, vos lo que le vas a preguntar si a partir de la posición 0 está el subtexto. Claro. ¿Sí? Si está el subtexto, bueno, listo, ya devolvés true. Esto podría terminar acá. ¿Sí? O mejor dicho, vamos a dejarlo ordenado. Contiene subtexto es true. Y acá vamos a procesar esto mientras no llegue al final y mientras no lo contiene, ¿sí? Y esto se incrementa y después vuelves esto de acá. ¿Se entiende? Es decir que lo que va a terminar haciendo esta función, que la podríamos desglosar acá en otro for, es fijarse texto a partir de esta posición, es decir que el índice que vas a utilizar para recorrer texto arranca en esta posición y subtexto arranca siempre en 0, porque vos querés saber si está todo el texto acá. Es decir que esta función sería como la gloria hacerla. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? Entonces vos lo que estás haciendo, estás comparando de forma no paralela dos vectores, el vector texto y el vector subtexto. El vector texto tiene un índice que va a arrancar siempre en esta posición y el vector subtexto va a arrancar siempre desde 0 hasta el final del subtexto. Entonces tiene otro índice. Bien. Es decir que esta intención vos la tenías para hacer en el bloque de recién, pero no estaba bien llevada a cabo, hay un bug. O sea, de hecho podríamos hacer esta función para que se entienda a ver qué es lo que queremos hacer. Está contenida desde, ¿sí? O sea, está contenida desde, recibe una cadena de caracteres que es un texto, el índice desde y lo que queremos preguntar si está contenido desde esa posición. ¿Sí? Y acá nuestro objetivo va a ser el siguiente, va a ser procesar esta cadena. Vamos a poner índice texto, no desde 0, sino desde. ¿Sí? El código cliente acá se va a encargar de primero pasar 0, después pasar el otro valor. Y vamos a poner las condiciones de corte, que son varias. Medio bardo acá. Vamos a poner esta contenida true. Mientras está contenida y no llegué al final de subtexto. Y acá voy a necesitar otro índice. Y por eso es que son no paralelos. Índice subtexto. Y el índice subtexto siempre va a arrancar en 0. Y no llegué al final del subtexto. No llegué al final del subtexto sería decir que esto es distinto de barra 0. Y el barra 0 es así. Tiene que ser así. Creo que vos tenías la barra invertida. ¿Sí? Sí. Bien. Este es un carácter de escape. Después podemos verlo el sábado bien. ¿Qué significa barra 0? Porque hay otros como barra T, barra N. Son caracteres de escape estos. Son formas de poner un carácter especial. El barra 0 es un 0. Tiene una codificación entero 0. Pero bueno, se enmascara con barra 0 ese 0. Bien. Y acá hay que avanzar dos cosas. Hay que avanzar el índice de texto y también hay que avanzar el otro índice. Y lo único que hay que hacer acá es actualizar la variable está contenida. Está contenida, va a estar contenida si sucede esto. Si texto
en la posición índice texto es igual a subtexto en la posición índice subtexto. ¿Sí? Acá todavía debe haber un bug, ¿sí? Lo vamos a descubrir o por ahí explote nuestro programa. Y acá vamos a devolver la variable está contenida. ¿Sí? Acá hice muchos pasos rápidos, ¿no? Que ameritan muchas reflexiones con lo que tenemos que ver hoy y la clase del sábado, que es esto del top-down de una función. Pero me quería adentrar en esto que está acá. Si te fijas, acá estás procesando dos vectores, donde cada vector tiene un índice distinto. No tienen el mismo índice. ¿Por qué? Porque el objetivo es justamente ese. Es como que yo voy avanzando texto desde cero hasta que termino. Y desde ahí en adelante me tengo que fijar si está subtexto. Por eso estoy llamando a esta función. Y esta función se encarga de fijarse si a partir de desde esta posición es igual a este carácter. ¿Sí? Bien. Bien. Y la condición de corte es que, porque acá la invariante te dice que, bueno, no vimos invariante, después lo vamos a ver más adelante, es un tema más adelante, siempre me pasa que me adelanto a temas. Vamos a decir que sucede lo siguiente, que está contenida si estuvo siempre el carácter que estuve preguntando y además llegué hasta el final del subtexto. Entonces, acá deberíamos garantizar eso, para que no haya bug. Subtexto, en la posición que llegué, es igual a barra cero, es decir, recorrí todo, para asegurarme eso. Esta es la condición que me dice que realmente está contenido. Bien, el vector auxiliar no lo necesitaríamos. Acá me está tirando un warning. Veamos a ver si tiene razón. A ver. Multi-character constant. Ah, sí. Fíjate que acá que es el error este. El contrabarra. Es este. Este es el barra cero. Bien. Y creo que este va a estar ahora, ¿eh? Ahora pasó todas las pruebas. Fíjate que el depurador automático que teníamos, cuando lo corrimos en tu caso, como explotaba en algún lado, ni siquiera mostraba nada. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, hagamos el caso este de que le sacaba esta condición, a ver si fallaba algún test. O quizás explotaba. Compilé, ahora ejecuto. Ah, mirá, me pasaba todos los tests, pero debe haber un caso en el cual no... No le pusiste un false en la función que hiciste recién, profe. ¿Cómo? No pusiste en están contenidos desde, no pusiste una condición de false. Claro, sí, la saqué para encontrar ese bug, para ver que era necesaria esa. A ver, ¿en qué caso podríamos agregar esa prueba para que me muestre el error? A ver, ese caso no sé si lo vieron, ¿cuál sería? Creo que sería el caso en el cual el texto está vacío. A ver. No lo encuentro al caso. Bueno, hasta podríamos sacarlo, de hecho, si sigue así, pero para mí es como es necesario. Pasa que por ahí habría que probar unitariamente esta función, pero a mí me parece que necesitamos este caso, sí o sí. Quizás deberíamos hacer pruebas unitarias a esta función para ver cuál es el caso al que me refiero, pero... pero bueno, vamos a hablar ahora de
Yo sé que me apuré bastante a corregir el ejercicio que hizo el estudiante y por una cuestión de tiempos, pero sí el sábado vamos a exprimirlo más este ejercicio y sobre todo al reemplazar, que es el que me gustaría que se queden rompiéndose la cabeza hasta sacarlo, ¿sí? En lo que les quede ahora de clase. Pero algo que pasó acá fue lo siguiente, para entender el concepto de top-down. Acá teníamos la función contiene subtexto, que estas dos variables ya no van más, posición texto. Bien. Y esto que tenemos acá, esto solo acá, esto ya resuelve el ejercicio. Y si alguien hubiera hecho esto y sin implementar esta función, porque esta es la función complicada, si se fijan, ¿no? Pero si yo hubiera tenido la capacidad para pensar el problema a este nivel y decir, mira, tengo que procesar secuencialmente esta cadena hasta el final. Mientras no lo contiene, al subtexto, entonces me quedo acá. Si en algún momento lo contiene, salgo y devuelvo el valor de contiene subtexto. Si llegué al final y nunca lo contuvo, significa que no está. Bien, luego, para saber si contiene, tengo que fijarme si está contenida desde ahí en adelante. Decir esto de esta forma es pensar el problema en alto nivel. Pensarlo en bajo nivel es pensar, para saber acá tendría que poner otro for, y en ese otro for tendría que reiniciar el índice no reiniciar. Sí, o sea, todo el tiempo le tendría que pasar el índice del texto y el índice del subtexto todo el tiempo se tiene que reiniciar en 0. Porque alguien simplemente con poner todo este bloque de código acá dentro del while también tengo resuelto el problema. ¿Sí? O sea, eso ustedes lo saben. Si yo llego a poner todo este bloque acá, lo tengo resuelto. Pero si yo no me abstraigo de nivel, estoy todo el tiempo en una función queriendo resolver todos los problemas del mundo a la vez. ¿Sí? Cuando yo podría plantearlo en alto nivel y después implemento esta función y ya leyendo esto que tengo acá, ya puedo ver que esto va a funcionar. ¿Sí? Esa capacidad de extraer funciones, de separar el código, es lo que se conoce como top-down, hacer el top-down de una función. Para la función reemplazar, podríamos ahora, no sé, en 5 minutos quizás hacer el top-down y dejar como tarea resolver las otras funciones, pero me gustaría que ustedes piensen un top-down para la función reemplazar. Es decir, que primero van a tener que pensar una estrategia en alto nivel y después podrían hacer algo parecido a lo que está hecho acá, en el sentido de que van a llamar a sus funciones mágicas. Digo mágicas porque a la hora de pensar el top-down no tienen que pensar en cómo hacer estas funciones, sino que piensan, bueno, esta función va a resolver eso, tiene esta postcondición y tiene esta precondición. Yo la voy a cumplir acá y la voy a ir llamando. Entonces, lo que me gustaría que hagan con reemplazar es que traten de pensar un enfoque en el cual ustedes desde acá llamen a funciones, van a tener un ciclo principal y quizás dentro de ese ciclo principal tengan que llamar a varias funciones y lo tenga resuelto en alto nivel, sin implementar las funciones que llaman. Y eso es pensar el top-down de una función y es muy valioso porque patea el problema de resolver temas para después, pero ya te deja esta función resuelta en alto nivel. Y eso es lo que se conoce como diseño descendente. Entonces, lo que les pido que trabajen en la segunda parte de la clase y de acá el sábado es tratar de aplicar este principio con la función reemplazar. Es decir, que continúen el ejercicio que tenemos. Esa sería como la consigna. Y esta función es mucho más complicada, de hecho. ¿Sí? Rómpanse la cabeza de acá hasta el sábado. Esa sería como la condición. Y el sábado volvemos a
a reflexionar sobre top-down y también veremos diseño de código, por qué a las variables les puse este nombre de esta forma y tenían otro, qué ventajas tiene, eh, qué principio utilicé para poner nombres a variables, ¿sí? Porque acá lo importante no es saber qué nombre le tengo que poner a la variable en un vector, sino acá es entender que el principio que está detrás es ponerle nombre a la variable que represente la intención que tiene en el código, ¿sí? Y después validar por qué mi función tiene un diseño de código claro y simple. Veremos algunos principios de eso. Entonces, lo que les pido como segunda parte de la clase, yo ahora subo esto, es que trabajen sobre la función reemplazar, tratando de hacer un top-down de la función. Cuando lo tengan bien y piensan que ese top-down es el que funciona, ahí empiezan a bajar y empiezan a implementar las funciones que llaman. Esa sería la práctica, la técnica que me gustaría que practiquen de acá el sábado con la función reemplazar. Ahí voy a ver si hay algunas consultas que me están haciendo al chat y eso, porque acá un compañero tenía una función que funcionaba. Bueno, lo podemos probar también el sábado, ¿sí? Pero bueno, la consigna de la clase sería trabajar con la función reemplazar haciendo un top-down de esa función con esa técnica. ¿Se entendió? Básicamente tienen que implementar la función. ¿Bien? ¿Se entendió la consigna? Sí, Bueno, entonces dejamos eso para el sábado. ¿Bien? Y ya cortamos la clase. Subo esto. Y ya se me venció mi tiempo. ¿Bien? Bueno, voy a subir el video más tarde, sí, por la noche. Pero bueno, o sea, lo que quede de la clase, tienen material para trabajar y el sábado hacemos la puesta en común con lo pendiente. ¿Bien? Hasta el sábado.